Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy resolveremos problemas empleando ángulos de depresión y utilizaremos los triángulos rectángulos en situaciones de la vida cotidiana. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de quinto año de secundaria y realizaremos los problemas de la página 106 y 107 de su libro correspondiente al día 3 de la semana 15. Empecemos. Una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico, teniendo como información las medidas realizadas por los ingenieros, ayuda a determinar la longitud del túnel. Podemos observar aquí el cerro y los datos que nos dan: 1050 metros mide un lado, la parte superior el ángulo mide 127 grados, en la parte derecha su ángulo es 37 grados. Vamos a ver cómo podemos desarrollar este problema y ver la longitud del túnel. Muy bien amigos, en el libro nos dieron estos datos que están acá al lado izquierdo. Nos dice: resolución, trazamos la altura BH para formar los triángulos rectángulos AHB y el triángulo BHC, como podemos observar en esta figura que está en blanco y negro, y están todos los datos. Al partir este triángulo en dos triángulos rectángulos, al haber trazado la altura, el ángulo de arriba queda en 74 y 53 grados, ¿verdad? Acá al lado derecho yo le he puesto dos triángulos, uno de amarillo y uno de azul. El triángulo de amarillo representa a este triángulo del lado derecho de la figura que está en blanco y negro, y el triángulo azul representa al triángulo del lado izquierdo de la figura transparente, blanco y negro. Y en la parte inferior derecha he puesto las razones trigonométricas, cuáles son las fórmulas, con qué nos debemos guiar para poder resolver este tipo de ejercicios. Por ejemplo, para hallar el seno de un ángulo X, cualquier ángulo no sabemos, por eso le ponemos X, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se halla hallando el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente se halla hallando el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y así podemos observar las otras tres, ¿ok? Para no demorar mucho, no vamos a entrar mucho en todos los detalles. Ustedes lo pueden leer ahí fácilmente. Entonces nos dice: en el triángulo AHB calcula A y la altura H. Si se dan cuenta, A es la distancia que hay desde A hasta H, ¿verdad? Y la altura H es minúscula, ¿no? Es la distancia que hay de H mayúscula hacia B mayúscula. Entonces decimos que en el triángulo AHB calculamos A y calculamos H. Para hallar A, debemos hallar el coseno de 16, que es igual a sobre 1050. Luego 24 sobre 25 es igual a sobre 1050. El valor de A es igual a 1008 metros. Pero muchos no han entendido cómo hicieron esto, de dónde salió el 24, de dónde salió el 25, por qué, cómo, cuándo, dónde. Aquí le vamos a explicar fácil y sencillo. ¿Por qué pusieron coseno de 16 grados? Fácil, ¿por qué? Si vemos en la parte inferior derecha donde les puse las fórmulas, dice que coseno de x es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y en este caso, A vendría a ser el cateto adyacente de 16 y 1050 vendría a ser la hipotenusa de 16 grados. Entonces, ¿de dónde salió el 24 y 25? Si ustedes se dan cuenta, en este triángulo azul podemos observar el triángulo notable de 16 grados y 74 grados, donde nos dan la fórmula que el cateto opuesto de 16 debe valer 7K, el cateto adyacente de 16 debe valer 24K y la hipotenusa debe valer 25K. Esto ya es una fórmula, ya está definido cuando tenemos ángulos de este tipo, de 16 grados y de 74 grados. ¿Ok? Siempre debe recordarse eso. Entonces lo único que han hecho es poner el cateto adyacente, que es 24, y la hipotenusa, que es 25. Lo hemos igualado, o lo han igualado a la primera razón que nos dieron, que es A sobre 1050. Hacemos una regla de 3 simple: 24 por 1050 entre
25 nos da que A es igual a 1008 metros. Para hallar H, de la misma manera, simplemente que ahora hayan el seno de 16. ¿Cuál es la fórmula para el seno? Vemos acá al costado, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ponen cuál es el cateto opuesto de 16, es 7 y la hipotenusa es 25. Entonces igualamos 7 sobre 25 igual H sobre 1050. Hacemos la misma regla de 3 simple, 7 por 1050 sobre 25 y nos da que es 294 metros. Ahora para el triángulo BHC debemos calcular B. En el libro habían puesto tangente de 16, pero se han confundido porque estamos hallando B y B se encuentra al lado del triángulo que está al lado izquierdo. En este caso yo lo he representado de color amarillo, si se dan cuenta, y ahí está su fórmula, ¿no? 3K, 4K, 5K. Entonces simplemente reemplazamos. ¿Qué debemos hallar? La tangente de 37 o la tangente de cualquier ángulo. Vemos acá en las fórmulas donde he puesto acá al lado derecho, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vemos en la fórmula del triángulo amarillo, que también es un triángulo notable, cuando sus ángulos son 37 grados y 53 grados, nos dice que el cateto opuesto de 37 es 3 y el cateto adyacente de 37 es 4. Lo igualamos a la altura, H decía, la altura ya hemos hallado acá arriba anteriormente, es 294 y B aún no lo sabemos. Lo igualamos y simplemente también hacemos una regla de 3 simple, multiplicamos 4 por 294 sobre 3 y nos da que B vale 392 metros. Respuesta, la longitud del túnel es A más B, que es lo que hemos hallado, 1008 más 392, igual 1400 metros. Quiere decir que la longitud del túnel es 1400 metros. ¿Ok? Quiero que quede bien en claro que simplemente han igualado la fórmula de los triángulos notables. Por ejemplo, para 24 sobre 25, el primero, el coseno de 16, ¿ok? Lo han igualado con los datos que tenían en el triángulo de blanco y negro. Si se dan cuenta, la fórmula nos dice que el coseno de 16 es 24 sobre 25. Pero los datos que teníamos acá era que A sobre 1000 sobre 50. Lo hemos igualado con esos datos y simplemente hemos despejado A. Lo mismo hicimos para hallar H. Nos decía que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el cateto opuesto en nuestro triángulo notable es 7 y la hipotenusa es 25. Lo hemos igualado también con los datos que teníamos aquí en este triángulo de blanco y negro, que era H, es el cateto opuesto 16 y la hipotenusa 1050. ¿Se dan cuenta? Lo único que tienen que recordarse es estas fórmulas: el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ya? Simplemente si se acuerdan, se memorizan estas fórmulas y lo igualamos a los datos que tenemos. Nada más, chicos. Continuemos con la solución. Ahora nos dan algunas preguntas. Dice, describe el procedimiento realizado. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, trazamos la altura BH para formar los triángulos rectángulos AHB y BHC. Segundo, en el triángulo AHB calculamos A y la altura H. En el tercer paso que hicimos es en el triángulo BHC calculamos B. El paso 4, para hallar la longitud del túnel, simplemente sumamos las longitudes de A más la longitud de B. Y de esa manera pudimos hallar la longitud total del túnel. Ahora responderemos las siguientes preguntas. Pregunta número 2. ¿Qué ventajas presenta hacer el dibujo? Ponemos 1. Nos permite observar mejor las medidas de los lados. 2. Nos permite observar mejor la medida de los ángulos. 3. Nos permite usar mejor las razones trigonométricas. Pregunta 3. ¿Qué condiciones habría que tener en cuenta para determinar la longitud del túnel mediante un gráfico? Debemos tener en cuenta la medida de los ángulos y la medida de sus lados. Bueno, chicos, anteriormente les expliqué cómo había desarrollado en el libro, pero ahora les voy a dar otra manera de cómo se puede también desarrollar este problema. Resolución. Con la información del gráfico construye un triángulo y ahí pueden observar los datos.
el triángulo ABC, los ángulos 37 grados, el ángulo 127 grados y la medida de un lado de 1050. Lo que nos piden determinar es la longitud del túnel, el cual, observando el gráfico, es BC, es la distancia de B hasta C. Con la ayuda de la medida de los dos ángulos interiores y del lado AB, busco la medida del lado BC. Trato que el lado BC siempre esté en un triángulo rectángulo. Para ello, puedo realizar un trazo interno o externo al triángulo ABC. Para este caso, realizo un trazo externo al triángulo ABC. Como ven en el gráfico, estamos prolongando el lado AC, y para que BC esté en un triángulo rectángulo, trazo una altura desde el punto B hasta un punto P de la prolongación del lado CA. Si se dan cuenta, hemos puesto un punto P ahí en el gráfico y está la altura con una línea color naranja, ¿verdad? Ahora nos queda el triángulo BPA y vemos que es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces relaciono la medida del lado AB, que mide 1050, con 5K. Si vemos en la parte superior derecha, he puesto el triángulo notable de 53 grados y 37 grados y vemos que la hipotenusa vale 5K, un cateto vale 4K y el otro cateto vale 3K. En este caso tenemos el valor de la hipotenusa, que nos dice que vale 5K. Lo igualamos a 1050 metros, que ese es el dato que tenemos, y despejamos. El 5 que estaba multiplicando pasa a dividir, hacemos esa operación y nos da que K es igual a 210 metros. Como BP es igual a 4K, entonces BP es 480. ¿Por qué? Simplemente hemos multiplicado 4 por 210 y nos ha dado ese dato. Como vemos acá en esta figura de abajo. ¿Se dan cuenta? Fácil y sencillo, estamos hallando todos los datos. Una vez que obtengo el lado BP, que es igual a 480 metros, relaciono el triángulo BPC con el ángulo de 37 grados para hallar la medida del lado BC, que es lo que nos está pidiendo la situación. Y como vemos, aquí también al lado derecho he puesto un pequeño triángulo donde están los valores de cada lado de este triángulo notable de 53 grados y 37 grados. Solamente que esta vez el triángulo lo hemos volteado de tal manera que esté igual como la figura del cerro, ¿verdad? Entonces, como nos piden hallar 5n, observo que 3n es igual a 480. Entonces despejo n, el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Nos queda que n es igual a 480 sobre 3, nos da igual que n es igual a 280 metros. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar. BC es igual a 5n y 5n es igual a 5 por 280, que es lo que vale n, igual 1400 metros. La respuesta, la longitud del túnel es 1400 metros. Así de fácil se resuelve este tipo de problemas. Ojo chicos, acá la variable es n, en el ejemplo anterior le había puesto k, eso no tiene nada o mucho que ver, simplemente tener en cuenta de poder despejar esa variable, le pueden poner cualquier letra, no hay ningún problema. Bueno chicos, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para enviar saludos a mis amigos que se suscribieron, comentaron, me regalaron like, activaron la campanita para que estén atentos cada vez que suba un video relacionado a las tareas de Aprendo en Casa, y compartieron este y todos mis videos con todos sus amigos para que ellos también puedan desarrollar sus tareas. Empecemos. Saludos para mi amiga Carolina Mago, saludos para mi amiga Gloria Smith Abad Medina, saludo para mi amigo Custos Game, saludo para mi amigo Canva Music, saludos para mi amigo Akemi Vázquez y saludo para mi amigo Alejandro Díaz. Estos dos últimos amigos me piden que suba los videos de cuarto de secundaria y segundo de secundaria, pero les digo que yo subo de todos los grados, así que estén atentos. Toda la semana subo de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Para poder encontrar las tareas simplemente ingresen a mi canal, busquen las listas de reproducción y ahí hay una lista que se llama Solución de Tarea Aprendo en Casa. Ahí van a ver todas las tareas que he subido de primero, segundo, tercero y cuarto, quinto año de secundaria, de tanto de radio, de televisión como de la web. Ok amigos,
Ahora sí, continuemos dando solución a los problemas. Ya vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya hemos aprendido cómo solucionar este tipo de problemas. Nos dicen, por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de la pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es de 2,24 metros y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. A partir de la situación, responde: ¿cuál es la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal? Vamos a ver cómo solucionamos este problema. Bueno, ejecutamos una estrategia o plan. Utilizo un gráfico para representar los datos. Siempre acostumbrémonos a usar este tipo de gráficos para que se nos haga mucho más fácil poder resolver este tipo de problemas, ¿ok? Entonces nos dice que la pared de la agencia bancaria mide 2,24 metros, el techo es la línea horizontal, ahí vemos la cámara, también vemos el cajero y la distancia desde la pared hacia el cajero es 7,68 metros. Están todos los datos y me piden calcular la medida de ángulo de depresión. Lo primero que hago es trazar las líneas imaginarias horizontal y visual. ¿Y cuáles son esas líneas? La línea horizontal es la que está en el techo y la línea visual, de donde apunta la cámara hacia el cajero, que le hemos puesto una línea diagonal de color morado. Sigamos respondiendo a este problema. Recuerda que el ángulo de depresión se determina con la línea horizontal y la línea visual, como vemos aquí al lado derecho, el primer gráfico que está en la parte superior. Vemos que el ángulo X es el ángulo de depresión, ¿se dan cuenta? Y también recuerda que si la recta 1 es paralela a la recta 2, entonces nos dice que los ángulos que se forman son iguales. Si se dan cuenta en este gráfico, X es igual a X en grados, ¿verdad? Ahí están con color verdecito sus ángulos. Eso nos quiere indicar que son iguales. Entonces, si vemos el gráfico del lado derecho, la parte inferior derecha, vemos que el ángulo que tenemos en el techo, el ángulo X, debe ser igual al ángulo que se forma con la línea horizontal del piso y la línea visual. Repito, el ángulo que se forma con la línea horizontal del techo y la línea visual, vemos, debe ser igual al ángulo que se forma con la línea visual y la línea horizontal del piso en este caso. Entonces observamos y decimos que X está en un triángulo rectángulo. Además, para X conozco la medida de su cateto opuesto y de su cateto adyacente. Sigamos respondiendo. Busco para X qué razón trigonométrica relaciona la medida del cateto opuesto y del cateto adyacente. Así como vemos en la figura. Y nos decimos que para X el cateto opuesto es 2,24 metros y el cateto adyacente es 7,68 metros. Recuerda que la tangente de X es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces simplemente reemplazamos los datos. Decimos que la tangente de X es igual a 2,24 metros sobre 7,68 metros. Como pueden apreciar ustedes en el gráfico, esos son los datos que hemos obtenido. Para eso es que dibujamos los gráficos. Entonces sigamos respondiendo. Dice, expreso los decimales como fracciones y simplifico. ¿Qué quiere decir? Que ponemos tangente de X es igual a 2,24 sobre 7,68. Eso es igual a decir, ¿no?, 224 sobre 100 entre 768 sobre 100. Al simplificar nos va a quedar 7,24, o sea 7 sobre 24. Observo que los lados del triángulo son proporcionales a 7 y 24. Entonces también vemos el triángulo notable, que se recuerdan anteriormente hemos visto, de 16 grados y 74 grados, ¿se recuerda? Uno valía 7, el otro valía 24 y el otro 25, por eso que aquí también estamos poniendo esos datos. Decimos que tangente de 16 grados es igual a 7K sobre 24K y al simplificar eliminamos K y nos queda 7 sobre 24.
Eso quiere decir que la tangente de x es igual a 7 sobre 24, por lo tanto x es igual a 16 grados. Respuesta: el ángulo de depresión buscado mide 16 grados. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque simplemente vemos en el gráfico de este triángulo notable, 7 es el cateto opuesto de 16 grados y 24 es el cateto adyacente de 16 grados. Simplemente por eso decimos que el ángulo de depresión es 16 grados. Ahora nos dan dos preguntas. De acuerdo con el gráfico, ¿por qué el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación? Porque sabemos que los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante a ellas forman ángulos alternos internos y estos siempre son iguales. 2. ¿Cómo podrías hallar de otra manera el valor del ángulo de depresión que debe formar la lente con la horizontal? Se podría hallar el valor del ángulo de depresión hallando la cotangente del ángulo de depresión, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien amigos, si les gustó el video, les invito a suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita para que estén atentos cada vez que suba un video y regalarme un like. Este video ha sido un poco extenso porque quería que quede bien en claro cómo debían resolver este tipo de problemas. Muy bien amigos, sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.